Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Vaya eventazo hemos vivido esta pasada madrugada el UFC 319 en Chicago, que nos deja, para empezar, dos de los mejores KOs que va a haber en todo el año, los dos repitiendo el mismo patrón, codazo en giro. Espectaculares victorias tanto de Lerón Murphy como de Carlos Prates. Y además, Khamzat Chimaev se proclama campeón del peso medio de la UFC después de neutralizar, de bloquear, de crucificar al campeón, al monarca, al ya ex campeón sudafricano Dricus du Plessis, con un nivel de wrestling, de lucha excelso. Sí, no ha sido el combate más vistoso, sí, para mucha gente es un estilo aburrido, pero estos artes marciales mixtas, y aunque se busca, aparte de las victorias, también dar espectáculo, y no ha sido el caso de Khamzat Chimaev, hay que reconocer el nivel técnico, de presión, de ritmo constante que tiene en la lucha el nuevo monarca checheno. Así que vamos a ir por partes. Lo primero, el combate de Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis. Vence por decisión unánime, 50-44. Es una auténtica paliza técnica la que le da Khamzat Chimaev a Dricus du Plessis. Al final, en el último asalto, tuvo alguna pequeñita alternativa el sudafricano, pero la realidad es que ha sido un combate muy, pero que muy dominante por parte de Khamzat Chimaev, como aquí os había estado comentando en el directo de previa analítica de este UFC 319. Por lo tanto, Chimaev demuestra que ahora mismo su ritmo, su lucha es la mejor de la división y sobre todo la suficiente para neutralizar a un peleador que es completo como Dricus du Plessis, pero que a priori era más capacitado en el golpeo, en el striking, y sabíamos que estilísticamente era un combate muy complejo para el sudafricano. Sí que es verdad que podíamos llegar a prever que en las dos primeras rondas, que los dos primeros asaltos fuera donde Khamzat Chimaev pudiera terminar al ahora ya ex campeón con alguna finalización en el suelo, algo que buscaba con esas tomas de espalda, pero lo que sí que ha demostrado Khamzat Chimaev es el avance, la evolución en el cardio, en ese ritmo constante. Ha podido aguantar los 5 asaltos tirando de lucha, con todo lo que cansa llevar esas posiciones de control, de tirar, de buscar constantemente tener planchado o contra la pared de la jaula a su oponente. Muy buenos takedown, muy buen nivel de lucha o de control, sobre todo de Khamzat Chimaev, y sin embargo sí que he de poner aquí el punto crítico en Dricus du Plessis. No encontró la manera en ningún momento para poder neutralizar esos intentos o esos derribos, porque los ejecutó la gran mayoría. Creo que terminó con 12 derribos exitosos el ya campeón Khamzat Chimaev, y demuestra tener un wrestling, una lucha muy dominante. Me gustará verlo mucho, a ver qué pasa contra peleadores como Imavov, peleadores como Caio Borralho. Ahí sí que aparecen contendientes legítimos que buscarán darle la sorpresa a Khamzat Chimaev, pero de momento demuestra que tácticamente, estratégicamente, ahora mismo es el peleador más dominante que hay en la división del peso medio. Nuevo campeón, el checheno. Habrá que ver, le preguntan a Dana White en la rueda de prensa posterior al evento, y le dicen: oye, ¿qué te parece que le metamos en la cartelera de Abu Dhabi el 26 de octubre en ese numerado? Pega mucho Chimaev en esa cartelera, ya sabéis, por todo el asunto también del enfoque religioso, musulmán y demás. Y Dana White dice: oye, pues no me parece mala idea, lo podemos llegar a considerar. Habrá que ver si vuelve a pelear pronto Khamzat Chimaev. Si algo había pecado el peleador checheno, que ahora representa a Emiratos Árabes Unidos, era de inactividad, pero también porque no podía traspasar las fronteras estadounidenses. Ahora que ya tiene la visa con Donald Trump al frente del gobierno, pues podemos empezar a pensar que la actividad va a ser mayor. No sé si tanto como para volver en octubre, que serían 2 meses después, pero la UFC va a considerar una nueva defensa de título. Decidme en comentarios quién creéis que sería el mayor peligro para Khamzat Chimaev actualmente y quién creéis que va a ser el siguiente en la fila, aunque bueno, tanto Imavov como Borralho tienen ahí sus papeletas para poderlo ser. No siempre ser un peleador de reemplazo supone que seas el siguiente en la fila, así que tendremos que esperar. Poco más que añadir. Victoria dominante en la lucha, no encontró la manera de neutralizarlo Dricus du Plessis. Podemos decir que estuvo carente de ideas o carente del aspecto técnico del takedown, que seguro que lo habrá entrenado muchísimo en el training camp, pero al final te llega un monstruo así delante y te busca el derribo, que es que no eran unos derribos demasiados sofisticados, eran unos derribos que más bien caía todo el rato en la trampa
Dricus du Plessis, que no parecía encontrar en ningún momento la claridad de ideas para evitar ese tipo de envites de el ya campeón. Así que Khamzat Chimaev, también hicimos aquí un vídeo en Colmenero en el que decíamos quiénes eran los candidatos a acabar o al menos a campeonar en 2025 en la UFC. Uno de ellos era Khamzat Chimaev, así que de momento se cumple ese pronóstico. Veremos qué sigue para el peleador checheno, que como os digo, lucha muy dominante, nada vistosa, nada espectacular. Sé que los aficionados piden mucho más, pero lo suficiente para ser campeón. Esto es MMA, esto no es únicamente striking, y así lo está demostrando Khamzat Chimaev. Ha habido más, ha habido mucho más en el combate coestelar. Lerone Murphy. ¡Ay, Lerone Murphy! Aaron Pico salió bien, era un peligro, partía como favorito en el combate, y empezó a combinar bien, a patear, a buscar esos golpes de poder, a intentar dominar incluso en la reja. Pero hay amigos, Lerone Murphy es mucho. Lerone Murphy se saca, a falta de 1 minuto 40 para que finalice el primero, se saca ese codazo en giro, que ya va a ser uno de los grandes highlights de la temporada seguro, pero eso siempre queda guardado, registrado para los anales de la historia de la mayor liga de MMA del mundo. Poco más que añadir. Lerone Murphy podría ser ya su siguiente pelea por el título, al menos así él lo considera, y a mí me parece que hacer una de estas actuaciones, lo decimos siempre, igual que en las victorias dentro de las MMA son importantes, el cómo es muy importante dentro de la UFC, y si tienes un knockout de lo más viral y de lo más espectacular, pues probablemente se pueda sentar tranquilamente para recibir su oportunidad. Habrá que ver, porque a priori Volkanovski se iba a medir a Jair Rodríguez para defender ese cinturón, pero ya sabemos que el engranaje de la UFC siempre es impredecible y podrían cambiar las cosas. De momento ya se postula como claro retador aspirante al título el invicto Lerone Murphy, con 17 victorias ya como profesional, 9 dentro de la UFC. Hemos tenido más. Carlos Prates, Carlos Prates. Vaya pedazo de KO. A falta de solo 1 segundo, en el último segundo del primer asalto, Carlos Prates se apunta esa tremenda victoria. También uno de los KOs más espectaculares de esta temporada, los 2 mejores KOs posiblemente, que ha habido algunos también muy buenos, y fulmina a Geoff Neal, que bueno, pues también estaba apretando, le estaba proponiendo una pelea de tú a tú en el striking, también quería mezclar un poco con la lucha, y Carlos Prates, cigarrito en mano después de la victoria, se apunta tremendo triunfo, y después de aquella derrota, pues ahora ya empieza a postularse otra vez como uno de los grandes líderes, ¿no? Como una de las grandes cabezas visibles, siempre lo ha sido, pero ahora después de este tipo de caos más aún, de los Fighting Nerds. Así que máximo crédito también para el bueno de Carlos Prates. No me gustó especialmente la actuación de Kaya Sakura, que cae con un Team Elliott que llevaba 1 año y 8 meses fuera. Es verdad que estaba teniendo golpes buenos, golpes importantes, estaba siendo muy técnico en su striking, pero cayó en la trampa, y de qué manera lo finaliza Team Elliott a Sakura. La verdad que es un tropiezo, bueno, pues me parece que en el que ya se le está marcando un techo que no va a ser de cristal en la UFC. Y bueno, pues después de perder con Pantoja, después de perder ahora con Team Elliott, parece que sus aspiraciones empiezan a alejarse. Y vamos a concluir esto con el bueno de Michael Venom Page. Es verdad que en este combate hemos visto todo lo que es MVP. Por un lado, alguien capaz de un solo golpe tumbarte, hacerte un knockdown, alguien capaz de estar moviéndose constantemente por la jaula, que no le encuentres, que te esquive los golpes, que te desespere. Alguien muy, muy incómodo para pelear contra él, uno de los estilos más impredecibles, más locos, más poco ortodoxos de la UFC y de las artes marciales mixtas, pero alguien también que cuando le toman la distancia o cuando comete un error es muy vulnerable al wrestling, al grappling, y que puede estar un asalto entero sin buscar alternativas en el suelo. Bien es cierto que era consciente que los 2 primeros asaltos se los había apuntado, especialmente el primero fue bueno, con ese knockdown terrorífico con una mano que conecta. Pero hay amigo, cuando le pillan en la distancia corta y entran en la lucha, y eso que ha defendido algún derribo exitosamente, pero tiene claras vulnerabilidades. Creo que debería ser un poquito más feroz, tendría que tener algo más de colmillo Michael Venom Page para seguir escalando a los grandísimos combates, ¿no? A los combates ya de la cima. Es verdad que Jared Cannonier es un ex retador,
Es un peleador de entidad, es un buen nombre para haberlo ganado, no me cabe ningún tipo de duda. Se va a colar además en el top 10 del peso medio y ahora le llegarán nombres también muy interesantes. Pero es que el peso medio está repleto de gente con muy buen nivel de lucha. Igual que el welter tiene muchos strikers, tiene mucho intercambio, mucha vistosidad en los peleadores que están en la parte superior del ranking. En el medio sí que vemos bastantes grapplers, wrestlers, y eso le puede jugar una muy mala pasada a Michael Venom Page. En cualquier caso, hay que darle el crédito, se impone a un exretador como Jared Cannonier. Muy buena victoria para Michael Venom Page, que está dando la calla, que está dando la cara, el callo dentro de la UFC, y que habrá que ver qué sigue para él. Siempre es espectacular verle dentro de la jaula con esos movimientos y con esos golpes, con ese timing, es un espectáculo. Chicos, aquí lo dejamos. Ya la semana que viene estaré en mi setup en Madrid, así que estad muy atentos a todo el contenido que se viene, que vamos con todo a por esta temporada, que, bueno, pues la ponemos como punto de partida en septiembre. Habrá cambios, habrá novedades, suscribíos, dejadme un like, estad muy pendientes en Colmenero, que se despide aquí desde el norte de España, desde Galicia, con el ruido de las gaviotas. Like, suscripción y todas esas cositas. Abrazo, chao, chao.